primer lugar, hermano Moisés, vamos a dar gracias al Señor, porque a través de su presencia en el Espíritu nos ha unido. Y vamos a pedirle a Él que solidifique, consolide y que esta unión, lo que hizo, nunca nos separe. Más bien nos una más y más en el poder y la gloria de Él para dar testimonio a todos aquellos que han sido escogidos por el Señor para la obra de Él. Así es que para mí hay un gozo muy profundo en mi corazón en este momento de compartir realmente las maravillas y las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, tales como darnos la famosa salvación. Esa salvación que aquellos que creen ya somos salvos, y por lo tanto les quiero invitar a ustedes que abran la palabra en Efesios, donde dice que nosotros, por haber recibido a nuestro Señor, ya tenemos la salvación y la vida eterna. Y espiritualmente ya estamos sentados a la derecha del Señor. Mientras nosotros aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, estamos caminando a que se cumplan los propósitos y los deseos del Señor en nuestras vidas. Y que nosotros vamos a ser en un solo espíritu, el deseo de agradar a Dios. Con el propósito de ¿qué? De que nos dé que nos dé sabiduría para manejar el ministerio de los que Él nos está poniendo, para darnos ciencia y para darnos gozo de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas y seguirán haciendo. Porque esas maravillas dicen que nos seguirá a nosotros y no nosotros a ellos. Así es que si creemos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pues Él lo va a hacer y cumplir su palabra, porque su palabra es verdadera y eterna. Yo doy gracias al Señor que me da la oportunidad de moverme, aunque vengo de otro estado, pero eso para mí, la distancia no puede cambiar nada, más bien me une más a mi hermano Moisés, en que el Señor nos ha puesto de una de otra manera en este sentir y en este querer del Señor, para que podamos llevar la verdad de Él primero en nuestras vidas, que nos llene de su presencia, que nos llene de su poder, que está en Efesios 1:8, es el poder del Espíritu Santo, porque queremos ser lo que el Señor ya nos ha predestinado, ser ministros del Espíritu, y porque el que camina en la verdad y en el Espíritu, ellos verán al Señor. Así que estamos declarando hoy en la unidad que nos ha unido en el Espíritu Santo de Dios, de que somos más que vencedores, y por eso anticipadamente damos gracias al Señor, porque no va a cumplir esa palabra, porque esa palabra es verdadera. Señor, úngenos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder para caminar en este mundo difícil, pero sabemos que si tú estás con nosotros, nada nos faltará y somos más que triunfadores por más imposibles cosas que nos pasen, porque sabemos que tu promesa es real en nuestra vida y nos has dicho que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y yo lo tomo y me agradezco que lo voy a llevar toda mi vida hasta el último segundo que el Señor me tenga aquí en este mundo. Te doy gracias, Señor, por esta maravilla y este tiempo que estamos disponiendo con mi hermano Moisés. Así es que le voy a dejar a mi hermano Moisés que exprese pues el mismo sentir seguramente del Espíritu, porque eso es lo que nos ha unido en él, en la presencia del Espíritu Santo, y él lo va a hablar. Así es que yo lo bendigo a mi hermano Moisés y damos gloria y honra a quien nos ha puesto en este camino, que de paso me agrada mucho, porque Él hace por nosotros todo lo que nosotros no podemos. Gracias, hermano Moisés. Así es que le dejo aquí en esta grabación
para que comparta con todos los hermanos que quiera usted compartir y que el Señor nos diga, por supuesto, a quién nos va a dar. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias, hermano Javier, por su visita. Ya hace unos años grabamos aquí una despedida. Yo me estaba yendo para mi país. Ya estoy otra vez para viajar a Honduras y siempre. Y el día de ayer lo estaba recordando. Y es de Dios que estemos otra vez acá para compartir. Pues me he gozado mucho escuchar sus testimonios. Me bendice, pues yo me alimento de eso, ¿verdad? Porque hay una naturaleza en mí que me pide eso, ¿verdad? Lo espiritual. Entonces, por eso dice la palabra que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Y nosotros somos nacidos del Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea que antes de venir a Cristo, la conversación que más los deleitaba era todo lo que se refiere a lo de esta tierra, nada más. Lo mundano, todo aquello que es perecedero. Pero ya cuando venimos a Cristo, creo que nos deleitamos más en ver hecha realidad la manifestación de Dios. Y la verdad, hermano Javier, que como para testimonio siempre a las personas que están viendo en los medios, en las redes sociales, de todo lo que yo estoy haciendo, pues usted es una de las personas que siempre lo considero como un amigo, pero en Cristo, ¿verdad? Y esa amistad, yo siempre he dicho, es eterna, porque pues estamos preparando la antesala de lo que va a ser en la eternidad, porque imagínense si aquí no nos llevamos bien, no disfrutamos, que en la eternidad, dice que en la eternidad vamos a ser semejantes a los ángeles, ¿verdad? Seres espirituales. Entonces, y si desde aquí, en este cuerpo de bajeza, empezamos a disfrutar el amor de Dios, vamos a vivir bien. Así es. Nos vamos a gozar de ser hechos hijos de Dios. Y hay un versículo que incluso lo estaba subrayando anoche, donde habla Jesús acerca de los frutos. Jesús ponía un ejemplo muy claro donde decía que por el fruto se conoce el árbol. Entonces nosotros como siervos de Dios, por el fruto vamos a ser conocidos, ¿verdad? Y obviamente uno de los anhelos de mi corazón es que en esta generación donde estamos, que nazcan ministros del Espíritu, porque el que es nacido de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo, es como el viento, ¿verdad? El que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿verdad? Oímos el sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Ese es un ejemplo que puso Jesús a Nicodemo, que el que es nacido de nuevo o nacido del Espíritu, pues Espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es. Entonces, para mí, el deleite más grande es compartir de las cosas de Dios, ¿verdad? Para mí ese es el deleite. Entonces, me gusta acá lo que dice en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no que seamos buenos, pero si tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, entonces tiene que salir algo bueno de nosotros. Así es. De lo contrario, no hay nada bueno en nosotros. Como seres humanos, la naturaleza de nosotros solo tiende al pecado, pero la naturaleza de Cristo en nosotros solo tiende a agradar a Dios. Y por eso es que es el deleite de hablar, ¿verdad? De hablar de lo que realmente Dios hace en nuestra vida, de lo que vemos que Dios hace en otras personas. Entonces yo siempre he dicho, hermano Javier, todo aquel que no se goza por los testimonios
que obviamente se le atribuyen a Dios, ¿qué espíritu habrá dentro de esas personas? Claro. Están viviendo en la oscuridad. Sí, Pasando de la verdad. entonces yo lo que he llegado a entender, hermano, es que cuando se está hablando de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, va a haber un deleite. Obviamente, muchas veces vamos a ver manifestaciones de personas hablando de Dios, pero ellos no están en Dios, no conocen a Dios. Ujú. ¿Y cómo manejar esto? Solamente es a través del Espíritu Santo, Gracias. que Él es el que nos va a guardar, nos va a cuidar. Recordemos que la labor que el Espíritu Santo está desempeñando hoy en día es tan grande, pues a la luz de la palabra sabemos que el Espíritu Santo dice que convence al mundo de pecado. Por eso me impactaba cuando me compartía de que cómo usted le llevó el mensaje a estos muchachos, Ujú. ¿verdad? Empezó por ahí hablándoles acerca de la manifestación del Espíritu en la vida del creyente, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que no entiende realmente el mensaje porque definitivamente a veces se les ha predicado mal, pero cuando a la persona se le explica y se le dice que en el interior del hombre necesita sentir una manifestación primero de arrepentimiento, para que al sentirse arrepentido pida perdón a Dios por haber ignorado el mensaje, el llamamiento, ¿verdad? Entonces cuando el hombre pide perdón, recibe a Jesús como su Salvador, hasta entonces es que entra a morar esa nueva naturaleza en su interior, ¿verdad? Entonces después de eso es que empieza uno a darse cuenta de que hay alguien en el interior que le pide relacionarse con el Creador, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, yo recibo a Jesús como mi Salvador y eso es todo. No hubo una verdadera convicción, pero aquel que lo hace convencido de que es necesitado del favor de Dios, va a manifestar cambio. Claro. Y cada día va a manifestar cambio en su vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Eso es una unidad, hermano. Así es. Porque yo tengo muchos hermanos en Cristo que me unen el amor de Dios. Así es. Porque está el amor de Dios en ellos y está en mí. Entonces, ¿cómo puede haber rivalidad entre nosotros? No puede haber rivalidad. Entonces, creo que el propósito de compartir de esta manera es para enviar este mensaje a las personas que de alguna manera ya se están denominando cristianos. Y la palabra dice que la palabra cristianos en los hechos creo que está donde se le llamó a los seguidores de Jesucristo. Los seguidores de Cristo les llamó cristianos. Pero esa palabra representa más allá de lo que se oye así nada más, porque ser un seguidor de Cristo o un imitador de Cristo, eso es para aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces yo compartí el día de ayer y hoy va a estar saliendo en la radio acerca de unos hombres que estaban hablando de la palabra en el consulado de Honduras. Unos hombres que estaban hablando de la palabra a un nivel tremendo, man. Y querían ellos hacerme partícipe de su conversación, o sea, de la plática. Y había mucha gente que está rodeado, los tenía ahí. Y yo quería entrar, pero el Espíritu no me dejaba. Y no me dejó. Entonces estaban para dar consulta a los que llegan al consulado. Pues una brigada médica era, y uno de ellos era doctor, que estaban conversando ahí y hablando de Dios y de la salvación, y tremendo. Lo que me impactó, les decía yo, que estos hombres no son cristianos. No niegan la existencia de Dios, pero ellos no creen en Cristo. Y todo aquel que no cree en Jesús, todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y que resucitó, tremendo. Y dice la palabra que ya está condenado. Ya está como por sus propias palabras. Condenado está ya. Su propia negación. Obviamente, todo aquel que viene a Cristo tiene una condenación, pero
Si viene reconociéndolo como el Salvador, entonces esa condenación es quitada y entras al plan de salvación. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, mi hermano Javier? Es que si nosotros no le enseñamos a la gente a que cambie de vida, a que anhele, en otras palabras, porque el cambio no lo hacemos nosotros, lo hace Dios, pero Dios le da el libre albedrío a uno. Que decidamos si queremos cambiar o no. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la naturaleza humana y la naturaleza que nació. Entonces esa naturaleza necesita ser alimentada. Yo estoy siempre hablando de esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es un mensaje para cambiar la vida de las personas. Claro. ¿Verdad? Entonces, para algunos quizás será aburrido. Y que es lamentable que haya gente que se aburre de estar escuchando o se cansa de escuchar este mensaje. Y es el mensaje que siempre se tiene que dar. Por eso, entonces, cuando este hombre me dijo que él no era cristiano, que él solo hablaba porque conoce la palabra, me di cuenta que hay muchos que conocen la palabra para beneficiarse, porque hay mucha gente que se pone como bajo la influencia de alguien que conoce la Biblia, pero lo único que está es viviendo temporalmente, engañado él mismo y engañando a muchos más. Y déjeme decirle que hasta hay iglesias, mi hermano, que están con predicadores de esa naturaleza, que solo conocen la palabra, se dan grandes mensajes, hay movimiento ahí, pero no tienen de Dios. Entonces, y de ahí es donde viene la necesidad dentro de mi ser a pedirle a Dios de que se conviertan ministros del Espíritu en este tiempo, porque son aquellos los que van a marcar la diferencia. Y van a conducirnos a la verdad. Entonces, si yo debo de presentarme como ministro, puedo decirle que no soy ministro de las letras, soy ministro del Espíritu, ¿verdad? Y ese es el anhelo que tengo en mi corazón, de que usted, hermano Javier, se convierta en ministro del Espíritu, porque usted está sintiendo manifestaciones de un llamamiento de parte de Dios. Entonces, conságrese a Dios y verá lo que viene, ¿verdad? Va a haber fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estos hombres que hablan de la palabra solamente están hablando el texto, ¿verdad? Pero no tienen una vivencia con Dios. Entonces, si nosotros llenamos nuestro recipiente, que es ese corazón espiritual, no este pedazo de carne que si deja de palpitar, ¿verdad?, muere, sino es un corazón espiritual, ¿verdad?, que por la fe lo veo diseñado, que es un buen recipiente donde se está depositando la palabra de Dios. Entonces, si el corazón está limpio y hablamos, esa palabra lleva bendición. Lleva bendición. Y cambio, ¿no? Y cambio de vida. Porque si no hay cambio, pues de qué estamos hablando, ¿verdad, mis hermanos? Sí. Realmente es fabuloso lo que está diciendo. Y quiero que lo concluya esta parte que lo estoy sintiendo en el espíritu, que es el mismo mensaje que yo lo tengo para todos los hermanos que están escuchando, por supuesto. Amén. Entonces, quisiera que lo concluya en la parte pertinente, para hacer una oración, por supuesto, para que consolide esos deseos del corazón que Él nos ha puesto ante Él, que nos haga ministros del Espíritu. Porque si Él está con nosotros en el poder de su resurrección, muchas cosas vamos a recibirlo, ¿verdad? Sí, y una de las razones, mi hermano Javier, por la cual el Señor me inquieta a hablar de esto es porque Dios me ha mostrado maestros sin el don magisterial. Estoy hablando porque conozco maestros, no de la palabra, estoy hablando de lo secular, ¿verdad?, que personas estudiaron
magisterio y no tienen don magisterial. Doctores que han estudiado sin tener un don para ser un doctor. ¿Y de dónde me doy cuenta, mi hermano Javier? En el hospital. He estado en hospitales donde he visto la conducta de ciertos doctores, de ciertos médicos, y terrible. Entonces dentro de mi corazón digo, estudió para algo que no era adecuado para él. Y en cambio hay personas que maestros con una vocación tremenda. Entonces, y si nos vamos al campo de lo espiritual, conozco de determinadas personas que se llaman pastores, que han estudiado en institutos por toda una vida, se han preparado teológicamente, se han preparado en la hermenéutica, en la apologética, bueno, a un nivel tremendo. Pero cuando yo les veo la actitud y en base a la palabra no tienen manifestación de un pastor de los que la palabra habla, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo de que dice Jesús que aquellos pastores que son asalariados, tan pronto ven venir el lobo y se van, dejan las ovejas. Tan pronto huyen, ¿no? Ajá, entonces, llegando otra vez a concluir lo de ser un ministro del Espíritu, o sea, qué bendición es que aquel hombre que se da cuenta que su llamamiento de parte de Dios es para ser un pastor y estudia. Entonces, ese sí va a funcionar bien. Claro. Va a hacer una labor, va a desempeñar una labor tremenda. Claro, Porque tiene el llamamiento de parte de Dios. Es un regalo del Señor. Entonces, yo creo que uno de los factores que me motiva a hablar de esto es porque yo ya descubrí el don que Dios ha puesto en mí. Claro. Entonces, si yo pudiera dar respuesta a la pregunta, ¿cómo se llama lo que estamos compartiendo? Yo le diría, descubre el don que Dios ha puesto en ti. Así es. ¿Verdad? Así es. Descubre el don que Dios ha puesto en ti. Si Dios ha puesto el don pastoral, desarróllate en eso. Si te ha puesto el don magisterial, desarróllate en eso. Si ha puesto el don de profético, desarróllate en eso, porque vas a ser efectivo. Evangelístico, apostólico, va a ser efectivo, va a ser evidente. Así es. Entonces, vamos a orar para que Dios te dé a ti el entendimiento y el discernimiento para que te des cuenta cuál es el don que Dios ha puesto en ti, para que en base a eso te prepares. Porque es tremendo estarse preparando para algo que no ha sido uno llamado. Así es. ¿Verdad? Entonces yo como ministro del Espíritu y usted que está entrando en el cauce de ser un ministro del Espíritu, preparémonos, gocémonos y hablemos la verdad. Se necesita, si tú eres una persona que eres consciente de que el don que Dios ha puesto en ti no es pastoral, tienes que renunciar a ello y pedir perdón. Y quizás a mucha gente porque has estado engañando. Y si te han encauzado en un don magisterial y no es ese el llamamiento que Dios te ha dado, pues ponte a cuentas. Y por eso es que es importante, hermano Javier, tener confianza, Claro. ¿verdad? Entre ministros, entre consiervos. Y uno le puede decir a la persona, ¿sabes qué? Yo no veo manifestación en ti de que seas un maestro, de que seas un apóstol, que seas un profeta, que seas esto. Porque se requiere una conducta para aquel que tiene un llamamiento. Y para ser efectivo tiene que ser en ese cauce. Por eso, como Jesús dijo, que el hombre, ¿verdad?, bueno del buen tesoro habla, y el hombre malo del mal tesoro. Entonces, si yo me alimento como un ministro del Espíritu, yo voy a ser competente para bendecir, ¿verdad? Claro. Entonces, el mensaje es, descubre el don que Dios ha puesto en ti, y tú vas a dar esa manifestación, y vas a bendecir a muchos. Pues el hecho de estar aquí en los medios es para aconsejar, para deleitarnos en lo que hacemos,
no pretendiendo haberlo ya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, pero una cosa sí, estamos siguiendo, ¿verdad? Siguiendo las pisadas del Maestro, que es Jesucristo. Por eso, una vez más, voy a repetir ese versículo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias por las palabras que hemos podido expresar. Gracias, Señor. Pues ya vimos lo que dice tu palabra, lo que Jesús dijo, que del buen tesoro que el hombre tiene en el corazón, de eso habla la boca. Y si el hombre tiene un corazón malo, lo que ha depositado está malo, y por eso lo que va a hablar es malo. Por eso, Padre, ayúdanos para deleitarnos cada día en ser llamados tus hijos. Ahora ayúdanos, papá, para seguir adelante en este caminar que nos has encauzado. Sabemos que los ojos de muchos están puestos en nosotros, los mensajeros, porque dice tu palabra que somos cartas leídas y hemos sido llamados para anunciar este evangelio de Jesucristo. Ahora te pedimos, Padre, que nos ayudes para seguir adelante viendo las manifestaciones de tu poder aquí en la tierra. Permite, papá, que aquellos que van a ver este video, los que van a escuchar esto en la radio, en audio, que ellos anhelen profundamente descubrir el don que tú has puesto en ellos, para que de esa manera desarrollen el ministerio. Yo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, a mi hermano Javier, que desde lejos ha venido para compartirme, papá, de sus experiencias en el caminar. Dale la oportunidad, papá, de que realice los anhelos de su corazón, porque él reconoce que tú los has puesto allí. Y en su tiempo se hará y se llevará a cabo conforme a tu propósito en su vida. Bendice su familia, bendice los proyectos que él tiene en la obra. Me gozo ser partícipe, papá, de esa bendición, porque aquellos que realmente conocen lo que es la amistad en Cristo no esconden nada y pueden participar con libertad aún sus planes, sus proyectos, porque lo único que se hace es llegar al trono de tu gracia con agradecimiento, con alabanza, con adoración, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, dejamos las palabras que hemos podido transmitir a través de esta grabación, esperando, papá, que sea para edificación de tus hijos, porque todos estamos siendo capacitados. Cada uno de nosotros, si no hay alguien que nos dice la verdad cuando nos equivocamos, siempre vamos a vivir equivocados. Pero si nosotros somos sensibles a tu Santo Espíritu que ya está en nosotros, Él nos va a guiar a la verdad. Y aunque el hombre nos quiera engañar, Él los va a guardar de ser engañados. Gracias, buen Dios, por esta oportunidad que nos has dado de llegar de esta manera a tu presencia. Padre, tú eres un Dios de oportunidades, y para todo aquel que se ha equivocado, tiene todavía tiempo de pedir perdón y ponerse a cuentas contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les dejamos ahí para que se deleiten. Sus comentarios son de bendición. Hay comentarios que es como para rechazar lo que hablamos, pero lo que yo digo no lo rechazan a nosotros. Rechazan a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y Él es Jesucristo. Dios les bendiga.